Hola, bienvenido, bienvenida. Vamos a revisar entonces el sílabus. Aquí entonces vemos que el sílabus es el diseño instruccional o la planificación de actividades donde se relacionan los objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, evaluación y recursos de una manera sinérgica para el logro de los aprendizajes. El sílabus corresponde al modelo educativo y a la misión de la UNICID. Representa este modelo en torno a su concepción general sobre la educación, el concepto del hombre o la mujer que se aspira a formar, los componentes curriculares y el modelo pedagógico. El sílabus es entonces un contrato de aprendizaje entre el profesor y sus estudiantes. El profesor se compromete a diseñar contenidos digitales, a dinamizar y guiar los procesos de aprendizaje a través de las actividades síncronas y asíncronas, a orientar y asesorar a los participantes, a utilizar la multimedialidad para transmitir información, a seleccionar las adecuadas estrategias de aprendizaje y a respetar la autoría intelectual, a la cual también se comprometen los estudiantes, además de cumplir con los acuerdos de aprendizaje en torno a las actividades de evaluación y a todas las actividades que hay que realizar o que se realizarán durante la asignatura, a profundizar en sus conocimientos, transferir a la esfera del mundo real los conocimientos adquiridos. El estudiante se compromete en su propio proceso de aprendizaje y se compromete también a actuar de manera ética en sus actividades académicas. La ruta que se sigue para construir el sílabus parte de el qué, es decir, parte desde los datos generales de la asignatura, la descripción del objetivo general y de la misma asignatura. Luego vamos hacia el cómo, es decir, la metodología que se empleará o que se emplea en esa asignatura. ¿Qué y cuándo? Lo respondemos mediante el cronograma de actividades a realizar, es decir, a la descripción de cada uno de los módulos con sus respectivos componentes. ¿Cómo se evaluará? Corresponde al plan de evaluación. Y también encontramos en el sílabus la bibliografía, es decir, dónde buscar. Todo ello para lograr los resultados del aprendizaje. En este proceso de construcción del sílabus vemos que los datos generales deben colocarse según el diseño curricular aprobado por la Comisión Técnica de Apoyo Académico, según la resolución y autorización respectiva y de acuerdo de la Ley 52 y su reglamento. Luego tenemos respecto a la asignatura o unidad curricular la descripción general de esta, con sus objetivos y su metodología. De igual forma, debe colocarse en el sílabus el diseño curricular de pregrado, grado o el programa de posgrado aprobado por la Comisión Técnica de Apoyo Académico, según, como ya se ha indicado, la Ley 52 y su reglamento. Posteriormente pasamos al cronograma de actividades. En este cronograma de actividades vamos a encontrar en cada módulo con sus respectivos objetivos, los contenidos y las actividades síncronas y asíncronas que se realizarán, así como los recursos didácticos, los criterios de evaluación y al número de semanas que corresponde. Posteriormente, se elabora el plan de evaluación. El plan de evaluación define todo lo que es la actividad de evaluación que se realizará, el porcentaje, las evidencias de aprendizaje, la fecha de asignación de esa actividad de evaluación y la fecha de entrega. Teniendo esto de antemano, los estudiantes pueden planificar todo su proceso
de actividades asíncronas y toda su planificación personal para el trabajo. Finalmente tenemos la bibliografía, donde están las referencias básicas y complementarias. Por supuesto, deben colocarse según las normas APA, solo bibliografía de los 5 últimos años. Si tienes libros clásicos, puedes colocar las últimas ediciones. Y por supuesto, dado que su política de Estado y también la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología, debes colocar referencia de textos también en el idioma inglés. Acá tenemos la estructura de las primeras partes, los datos generales, el nombre de la asignatura, la abreviatura, el código asignado, el prerequisito si lo hubiere, los créditos a los cuales corresponde, horas de actividades síncronas y asíncronas y el total de horas. Al sumar esto, 3 unidades de crédito, tendremos 64 horas académicas. Luego está la descripción general, tal cual aparece en el documento curricular, los objetivos generales y la metodología. Esto nos lleva a 3 grandes bloques académicos: el bloque de introducción, el bloque académico, donde se exponen cada uno de los módulos, y el bloque de retroalimentación. Entonces, vamos a tener, como en la primera semana, un bloque o un módulo de introducción. En este módulo de introducción, como hemos indicado, tiene como finalidad que el estudiante se aproxime y conozca la asignatura, que conozca cuáles son los objetivos de esta, su docente, la experticia que tiene en el área, a fin de darle seguridad respecto a su propio proceso de aprendizaje, respecto a quién le acompaña en este proceso de aprendizaje, el programa de la asignatura aprobado por el CTDA, el sílabus correspondiente, las normas APA, las etiquetas y tendremos también el proyecto integrador. Por supuesto, están las actividades síncronas y asíncronas, los recursos didácticos. En este caso, en el módulo de introducción no tenemos criterio de evaluación porque no estamos realizando aún evaluaciones, y la semana en la cual se ejecuta. De acuerdo con el artículo 89 del Decreto Ejecutivo 539 del 30 de agosto de 2018, es de carácter obligatorio en el primer día de clase presencial o sincrónica presentar o entregar a los estudiantes el programa de la asignatura respectiva. Cuando se está en modalidad a distancia, semipresencial o virtual, el programa debe estar obligatoriamente en la plataforma. Así los estudiantes tendrán la oportunidad de revisarlo en el momento que comienzan la asignatura. El módulo de introducción lleva a su vez una clase sincrónica, en caso de que se esté trabajando en modalidad a distancia, semipresencial o virtual. En caso de que sea así, esta clase sincrónica del módulo de introducción debe realizarse con una presentación de la asignatura, la metodología a utilizar, los canales de comunicación e interacción, mostrar el módulo del aula virtual y la evaluación de la asignatura con las fechas importantes. Luego que pasamos el módulo de introducción, tenemos entonces cada uno de los bloques académicos, para los cuales hay que indicar los objetivos, contenidos, actividades sincrónicas, recursos didácticos, criterios de evaluación y en la semana que ha de ejecutarse. Por supuesto, debe cumplirse con todos los contenidos del programa. Un ejemplo de ello está acá, en el cual indicamos el módulo correspondiente, los objetivos, el objetivo de este módulo según la
el diseño curricular, los contenidos según el diseño curricular, actividades asincrónicas, las actividades que se realizarán de manera sincrónica, recursos didácticos, criterios de evaluación y la semana. La UNICID nos ha hecho llegar algunas recomendaciones generales para la elaboración de estos bloques académicos. En lo que consideran los objetivos y los contenidos, están las consideraciones de relacionar los objetivos con competencias, con los logros en términos de competencia. Por otra parte, la distribución y organización de los contenidos de manera que puedan ser transmitidos de manera secuencial, priorizando a aquellos que se considere de mayor relación, de mayor correlación con el mercado laboral o las competencias que debe exhibir el egresado, profundizar en cuanto al nivel y alcance y también tomar en cuenta que algunos contenidos son más extensos que otros y por lo tanto hay que organizar todo el proceso para hacerlos llegar de manera adecuada. En cuanto a las actividades asincrónicas, tenemos entonces que en este tipo de actividades se entregan enlaces, documentos, videos, pero no ser repetitivos, sino más bien creativos, proveer recursos para el aprendizaje, lecturas sugeridas por el profesor, videos, informes, comunicaciones, en fin, todos aquellos recursos que puedan ser de utilidad y con una característica multimedia. También en las actividades asincrónicas tenemos actividades de aprendizaje que permitan construir y comprobar los aprendizajes, tales como foros, entre otras actividades que permitan el debate y la reflexión. Por supuesto, hay que planificar las actividades que puedan ser compartidas con todos los estudiantes. Respecto a las sesiones sincrónicas, tomando en cuenta que la metodología que se utiliza es la metodología de Flipped Classroom, entonces las sesiones deben ser netamente prácticas. Sesiones de talleres, ejercicios, resolución de problemas, casos de estudio, proyectos, actividades en las cuales el docente considere que el estudiante podrá concretar sus aprendizajes, que pueda demostrarlos y evidenciar los niveles de logro a través de informes, cuadros, gráficos, mapas conceptuales, mentales, la participación en equipos de trabajo, construcción de proyectos, en fin, todos aquellos elementos que permitan evidenciar el aprendizaje. Las sesiones sincrónicas como actividades netamente prácticas de trabajo. Debe también describirse antes de las actividades actividades sincrónicas, la actividad que se realizará allí, porque el estudiante de esa forma se prepara para el trabajo. En cuanto a los recursos didácticos, estos permitirán el desarrollo de las actividades y por lo tanto se sugiere que sean variados, por supuesto, dependerán de las exigencias para cada una de las actividades y los contenidos y objetivos. Los criterios de evaluación en el sílabus son los juicios para determinar el logro observable del desarrollo de actividades. Son productos de evidencias que se entregan a los estudiantes y que le indican al estudiante cómo el docente los va a evaluar. El docente creará sus propios instrumentos según sus criterios y experiencia. Uno de los módulos se refiere al proyecto integrador, que básicamente es la aplicación de conocimientos durante el bimestre, que implica el trabajo colaborativo, no solamente de los estudiantes, sino también de los docentes, a fin de lograr un producto único que involucre las asignaturas, unidades curriculares que cursa el estudiante. La ponderación máxima es de 30%, la ponderación del proyecto integrador, además de que se tendrá un documento donde se expone el producto final, habrá una sustentación en video. Los grupos de trabajo no deben pasar
de 2 estudiantes. El bloque de retroalimentación es el módulo en el cual se analizan los logros de los desempeños alcanzados, se cierran los procesos inconclusos y se revisan las calificaciones definitivas antes de generar el acta de evaluación final. Acá entonces tenemos la retroalimentación del docente hacia los estudiantes, pero también es la oportunidad de los estudiantes manifestar a sus docentes la satisfacción, su grado de satisfacción con el producto entregado. En resumen, en este módulo se invita al ejercicio de la libertad, la tolerancia y el aprendizaje para el mejoramiento tanto de los estudiantes como de los docentes. Luego encontramos el plan de evaluación. En el plan de evaluación tenemos las estrategias y actividades de evaluación, la ponderación correspondiente, las evidencias de aprendizaje, fecha de asignación y fecha de entrega. Las estrategias y actividades de evaluación, estas son las acciones que va a realizar tanto el profesor como los estudiantes para realizar la actividad evaluativa. La ponderación a la cual corresponde esta actividad de evaluación y las evidencias de aprendizaje o criterios que considerará el docente para constatar el logro de los aprendizajes y el nivel de dominio alcanzado por los estudiantes. Luego tenemos la fecha de asignación programada y la fecha de entrega. Es importante destacar acá que no deben solaparse actividades de evaluación, que una vez que haya concluido una actividad, sea entonces asignada la siguiente, de manera que el estudiante pueda ir de manera programada realizando todas sus actividades de evaluación. Con respecto a la evaluación, el sistema de la evaluación de la UNICID, específicamente en el reglamento de evaluación del desempeño estudiantil, en el artículo 5, indica que para pregrado y grado, la calificación C, que equivale al 71 puntos, es la mínima aprobatoria. Y para posgrado, la calificación B, es decir, 81 puntos es la mínima aprobatoria. Por supuesto, también se nos indica la escala que corresponde. Finalmente encontramos, hay que elaborar para el sílabus la bibliografía. Es importante destacar acá que la bibliografía no debe pasar de los últimos 5 años. Una exigencia es que tengamos actualizada la bibliografía que vamos a utilizar. ¿Qué sucede con aquellos libros o aquellos textos, aquellos documentos que son clásicos? Bueno, siempre hay una versión actualizada. Se te recomienda colocar las versiones de los últimos 5 años. Por supuesto, la bibliografía debe presentarse según las normas APA y se divide en bibliografía básica y complementaria. Por favor, recuerda siempre utilizar el formato oficial de sílabus que provee la UNICID. Ahora, manos a la obra, vamos a reconstruir nuestro sílabus o vamos sencillamente a revisarlo a ver qué tal está lo que hemos hecho hasta ahora. Éxitos entonces en estas actividades.